Jueves 14 de noviembre. Estos son los titulares. Terminó el Aragonés de Slalom 2024. Ya tenemos campeones y vencedores. Concentración de clásicos y deportivos en el urbano de Alcañiz. El domingo 22, autocross de Agua Viva. Elecciones FADA. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Termina el Slalom 2024 con las clasificaciones provisionales, a falta obviamente de la proclamación por parte de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Y con emoción hasta el último cono, Andorra cerró el campeonato, en el que se proclamó campeón, repitiendo título, David Tesán. Segundo lugar para un Fernando Villaro que en las últimas carreras ha tenido una desigual suerte en el aspecto mecánico. Y cierra el podium Daniel Cardiel, gracias a su victoria en la prueba final. En serie, también repite título Sergio Bercero, con Daniel Ojea y Daniel Quílez, tercero también, este último, en la pasada temporada. Debutantes termina con la participación de 23 nuevos pilotos y con el liderato de Robert Salué, seguido por Daniel Vidrián y Daniel Saiz, que cierra el podio. En Máster más 55, el veterano piloto José Luis López, con la misma ilusión que cuando empezó, se hace con la clasificación final, seguido de Gregorio Montesa y del copy Carlos Sanz. Los vehículos históricos terminan con la victoria de Pablo Alquézar en pugna hasta el final con Alberto Mayol y con el catalán Iñaki Ponce. Entre las escuderías, Lizaga Imán se lleva el gato al agua, seguida de Enar Bayer RC y con IRC Motor, que terminan empatadas. Una apasionante temporada con 23 nuevas incorporaciones al mundillo Racing y que os presentaremos en un reportaje próximo. Museo Vivo de Alcañiz. El pasado sábado, el día 9, el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe celebró su ya tradicional concentración de vehículos clásicos y de competición. Esta edición sirvió para homenajear la figura y trayectoria dentro del club de su expresidente recientemente fallecido, José Segura. Alrededor de 70 vehículos, muchos de ellos ligados con la historia del Premio Ciudad de Alcañiz. En reconocimiento al mejor coche del ex Circuito Guadalupe fue para Jesús Josa y su Mini Cooper, con el que compitió en varias ocasiones en el circuito urbano. El mejor coche clásico fue para Francisco Vidallet y su recién restaurado SEA 124 réplica de la unidad que empleó Salvador Cañellas y que disputó el 15º Ciudad de Alcañiz en el año 79. El mejor coche de competición fue para Juan Carlos Garín y su Toyota Celica. Autocross de Agua Viva. Este domingo se celebra la última prueba del Aragonés de Autocross en el circuito de esa misma localidad y organizado por el Club Alcañizano. 26 pilotos han confirmado su participación, entre los que se encuentran Salvador Torcal y Óscar Escuder, con una diferencia de 19 puntos del primero, pero teniendo que quitarse un resultado, por lo que la lucha entre ellos en Agua Viva será por el título 2024. Todo esto en la División 1. La División 2, Javier Navarro, puede que salga menos tenso que los anteriores, ya que la diferencia con David Gasión es de 34 puntos netos. Y en la Junior de esta división, de la 2, Ricardo Pellicer, su liderato provisional, se convertirá en victoria del trofeo 2024. Carcross presentará 7 pilotos con Óscar Ponz, José Ignacio Casino como únicos aragoneses y la ausencia del líder provisional David Herrero. En Junior Carcross, el ilerdense Bruno Cánovas afianzará su título 2024. En escuderías, la Santa Bárbara se puede alzar con el campeonato por su diferencia con la de Calatayud y porque trae 7 pilotos a Agua Viva por 4 de los bilbilitanos. A las 10:30 los entrenos y a partir de las 11:15 las clasificatorias, para la 1 menos cuarto las finales. FADA. Estamos inmersos en ese proceso de resolución de reclamaciones en los diferentes caminos que existen para la candidatura de Temis López, que terminarán el día 18. La próxima semana el candidato Temis López nos explicará al mundo Racing aragonés, a través de una entrevista, sus planes y el equipo con el que cuenta.
sin olvidarnos, por supuesto, de ese abrazo que enviamos a todos los damnificados de la dana que nos ha arruinado el país. Un abrazo, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y nos vemos el jueves.